para nada, pues estás en tu casa. Estoy en mi casa, pero estoy frente a ustedes. Pues, no, cada uno está en su casa, es libre. La idea es que, como les comentaba, bienvenidas todas. Bueno, pues, probablemente se van a ir incorporando personas que recién quieren comenzar el curso, las que quieren partir de nuevo, como Iris, con la lección 1. La idea es que conversemos, podamos compartir. Yo traje acá también para hoy día, que partiéramos también con el libro, con el capítulo 1, por ejemplo, que tiene que ver con el significado de los milagros, que conversáramos también acerca, porque son 50 significados de los milagros. A mí lo que más me gusta del libro es la riqueza de decir lo mismo de distintas maneras. Es como que este libro quisiera que todos entendieran. Entonces, así como, por ejemplo, a Lo mí más lindo que no lo entendés nunca. Claro, sí, claro. Hasta que no le das la vuelta, creo que no lo entendés nunca. Decís, mirá, ahora claro, volvió a decirlo de allá, pero es como que te cuesta un poco llegar a esa situación, a esa conclusión. claro. Pero como lo trata de decir de tantas maneras, alguna persona le hace clic. Algo te queda, tal cual. Por ejemplo, Freddy decía que a él le hacía clic el hecho de que le quedó del curso que se había olvidado de reír. Es tan absurdo o es tan preocuparse de lo que pasa en este mundo que en el fondo no deberías dar, el olvidarse reír tiene que decir que no le tienes que dar importancia a lo que sucede en el exterior, ¿cierto? Uno no le tiene que dar importancia porque al final eso lo que te trae es una... En realidad, eso lo pedimos nosotros. Exacto, claro. Entonces, también, viste, de pronto cuando la estás pasando mal y alguien te dice, pero eso lo pediste vos te dan ganas de castañetear a la persona que tenés enfrente, porque vas a decir, me estás jodiendo, yo pedí sufrir, yo pedí pasar por esto. Y sí, no sé si lo pedí, pero sí sé que tengo que pasar por esa experiencia para poder aprender la parte que me toca. Claro. Y también, yo siempre digo, esto es muy, muy personal, muy, muy mío, ¿no? Pero digo, así como el libro intenta decirte de distintas maneras algo, que es siempre lo mismo, pero te lo dice de distintas maneras, la vida te pone experiencias para que vos aprendas eso que no entendés y te lo pone de distintas maneras. Porque cuando vos en la reunión de la que hablaban de la elevarse por sobre el campo de batalla. O sea, miremos el día a día, miremoslo más allá de lo que nos plantea el día a día. Y vos decís, wow, esto es carencia, esto es falta de amor propio. Te tienes que observar. Exacto. Y cuando vos te das cuenta, vos decís, Dios mío, de cuántas maneras la vida me puso situaciones para que yo me diera cuenta que estoy acá, tengo carencia. Entonces, que están buenos estos, los cursos que hace la Silvia de mes a mes, porque es tratar de trabajar con las creencias que tenemos de todo tipo. Claro. Que sea de paso, yo siempre lo cuento también, y corto con esto, en el taller de los pensamientos, yo me puse a hacerlo un día el año pasado, y resulta que digo, wow, uno de los ejercicios del taller de los pensamientos dice, cerrar los ojos, relájate, respira, no sé qué, y entonces empecé a mirar los pensamientos que pasan, qué pensamientos pasan, ¿sí? ¿Qué emociones pasan? ¿Qué cosas pasan? Y en la puerta de tu cerebro, de tu mente, pone un policía. Claro. Al positivo sí lo dejas pasar, al negativo no. Pero lo tenés que observar al negativo también, no es dejarlo pasar, lo tenés que observar porque eso te está representando algo. Bueno, ponele un nombre. Ajá, ponele un nombre. No sabía ni cómo se llamaba lo que sentía. Chicas, por Dios que yo no tenía idea cómo se llamaba lo que sentía. Le pude poner nombre a 3 o 4 cosas, no más. Entonces, cuando vos te empezás a dar cuenta, vos decís, mirá, ¿cómo voy a desprenderme de esto si ni siquiera sé lo que me está pasando? Claro. Ya va más profundo, ¿no? Entonces Claro. hay que ir removiendo de a poco, no hay que volverse loco. Es bonito, es muy lindo hacer esto porque uno lo hace con uno mismo y hay que tenerse paciencia, pero verdaderamente a mí me quedé helada. Y bueno, me fui a la casa de la Silvita
y me traje unas cartitas que tiene la Silvita con las emociones. Y las cartitas están divididas por colores, las amarillas y las lilas. Ya te las muestro. Espérame un segundo. Sí, las he visto, parece que son las de Almita, ¿cierto? Yo las tengo también. ¿O son las de Marta? Parece. Exactamente. Claro. Entonces digo, Silvita, ¿tenés cartitas? Sí, me dice. Mira, por ejemplo, esta es la mente dormida, sí. color lila, y esta es la mente despierta. ¿Sí? Claro, sí. ¿Ahí la ves? Sí, sí las tengo, Bueno. y también las tengo, sí. Bueno, entonces empecé a ver, mira, tenemos querer algo en la mente dormida, querer algo, o Claro, una expectativa. ¿Cuál es claro. la opuesta? ¿Cuál es ¿De, la la, opuesta de esta? de querer algo? Yo no me acuerdo. Y, Eh, y claro, la uno dice empecé a no querer buscar, algo. Claro. la empecé a Estar buscar, completa, por ejemplo, estar satisfecho o estar que no te falta nada. bueno, la Claro. empecé a buscar en las otras. Si yo tengo esta sensación en la mente dormida, en la mente egoica, en la dualidad, Te sirve ¿a la dónde debería apuntar para salir de esa dualidad? No buena supe tampoco idea. hacerlo, Sí, es súper práctico. Es no súper supe tampoco práctico. hacerlo. Por eso Ah, te digo, es como que hay que escarbar adentro, hay que ver, hay que mira, tenerse paciencia, cariño, pero realmente hay que ponerse a trabajar en uno mismo. Fue increíble. Bueno, ya está, no digo más nada. bueno, mira, la idea, claro, a mí me pasa que cuando uno observa los pensamientos, que yo también he seguido los cursos de Silvi, también yo se los he compartido a Pamela, a veces logras identificar que ese pensamiento no te aporta nada y tú lo perdonas. Hasta eso uno podría alcanzar a hacer, reconocerlo y perdonarlo y entregarlo, que es un poco lo que hacemos con la expiación, que es más largo, obviamente, pero es una forma también de ir avanzando en los distintos pasos, de ir reconociendo y de ir poniéndonos como observador, que es como ya como un paso también más avanzado del curso. Y acá, por ejemplo, como nosotros ya partimos en julio con la lección 1 y 2, yo me imagino, Pamela, que como tú esta lección tú ya la conocías, no te es difícil ejercitarla. Cuando uno la ejercita, eh, las sensaciones de rareza o las sensaciones de confianza, esto tiene que tener algo, porque dice incluso la misma lección que no tienes para qué, no tienes que creerlo, sino que la idea aquí es practicarlo. A veces la práctica es la que permite la comprensión y no al revés, porque normalmente en otras técnicas o en otros métodos, primero está el aprendizaje intelectual para la práctica. Acá es al revés, aquí es la práctica y la práctica te va haciendo clic, te va haciendo aprender intelectualmente. Por eso que acá el curso siempre te dice, no tienes para qué creerme, tienes que practicarlo. Y ahí se van dando los milagros, que son estas expresiones de amor, de ver las cosas de otra manera, en el fondo, que no son los milagros que necesariamente que hizo Jesucristo, que es cierto que son los milagros más extremos, que tienen que ver con una mente mucho más evolucionada y que logra, está tan convencido de que él no es de este mundo y que lo que está viviendo es una realidad que se puede crear, porque nosotros podemos crear, él puede materializar los milagros o manifestar los milagros con una fuerza que obviamente nosotros no tenemos hoy día. Pero sí nosotros podemos ver las cosas de otra manera y esos son milagros del día a día en el fondo. Es como, o de cada instante, en el momento que uno está alineado con el universo o con Dios o con Jesús, con quien uno quiera, como uno quiera llamarlo. Acá el curso de milagros usa un lenguaje religioso, entonces probablemente a las personas que estemos más en sintonía con la Iglesia Católica no tengamos ninguna animadversión aprendida, porque a veces no le va a ser incómodo el lenguaje del libro. Hay personas que obviamente
no les resuena el Espíritu Santo, ni incluso la Dios. palabra Dios, Dios, claro. Dios, o Sí. entonces, o santo, cuando hablamos de que soy tan santo, hay unas lecciones que dicen O el soy Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo, hay gente que sale volando, Sí, realmente. sí, me ha sorprendido. Hasta que vos le Espíritu decís, Santo, es ¿viste? como que no, Dios, bien, pero Espíritu Santo, al tiro hacen como, ¿de sí, qué me estás hablando? O sea, no, como que no existe, no están en el lenguaje, no en el está, lenguaje, porque, ni en el inconsciente colectivo. ni en la mente. Entonces yo siempre explico, no es el Espíritu Santo de las alitas, el de las palomitas, ese, no. o la Es llama, la la parte llama también, pura tuya, es la parte interior pura tuya, que hasta como por ahí la Silvita dice, el más terrible de los seres humanos tiene una parte pura. Y esa parte pura está esperando que vos le digas, che, ayúdame. Mira, esto no lo entiendo, esto no lo veo, no me doy cuenta cómo es esto. ¿Me ayudás? Está esperando. Vos entregáselo al Espíritu Santo y va a saltar solo. Entonces por ahí enganchan para poder ver las cosas con otros ojos, porque si no, si vos le decís Espíritu Santo, automáticamente se van a la Iglesia Católica y perdés la posibilidad de algo. claro, ¿no? Marcelita, perdón, es ver las cosas de otra manera. Claro, o ver las cosas con los ojos de Dios, porque nosotros vemos con nuestros ojos del cuerpo, y eso nos confunde. Pero cuando nosotros cerramos los ojos y volvemos y pedimos ayuda a esta parte pura, que en el fondo es nuestra conexión con Dios, que obviamente el Espíritu Santo es la conexión que tenemos con Dios, es como el canal, es como el cable que nos conecta en este lenguaje del curso de milagro. Entonces, por eso es que uno cuando siente el milagro siente como una corazonada, siente algo que a uno le dice, ¿por qué no lo vi de esta otra manera? A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo me enfrasco en ver las cosas de una forma, y como me pasó ese milagro de ver que estaba centrada en que me faltaba un trabajo que me satisfaciera, y se me había olvidado ver o darle valor o darle la misma importancia a todas las bendiciones que tenía. Es como que la abundancia fuera solo en el aspecto del trabajo, Económico. y no fuera en la abundancia, en el amor de mi familia, en las posibilidades de tener encuentros santos también, o encuentros donde el amor es el que prima. Es como La que paz. la paz es como, claro, Claro, como que fuera más importante una cosa que la otra. Y tal cual. cuando tú, eh, y a veces el Espíritu Santo se personifica en otro. Un poco lo que pasa con la psicoterapia. Como somos todos uno, nuestras mentes están todas conectadas, a veces otra persona es la que te hace ver eso que tú no ves, cuando tú pides ayuda. Cuando uno no lo puede ver desde uno mismo, uno está muy enceguecido, está muy bloqueado, viene otro y te lo hace ver. Y tú ahí te das cuenta que todo está conectado, y esto de la unicidad que hablábamos, Pamela, porque antes de que tú llegaras hablábamos de que una de las cosas que a mí me motivó el curso de milagros es que aquí lo que se plantea es en el fondo la unicidad, tener que todos somos uno. En cambio, las religiones en general, o en el fondo este mundo que nosotros hemos creado, este mundo terrenal, tenemos dualidad, es decir, está el bueno, está el malo, está lo frío, está lo caliente, está lo alto, está lo bajo, el cielo, el infierno, y las religiones también hablan de eso. En cambio acá, lo que se plantea es que no existe la dualidad, somos todos uno, y que probablemente al separarnos de Dios, porque la separación crea la dualidad, porque antes de la separación estábamos todos unidos, éramos todos uno, ¿cierto? Un poco concentración de energía que obviamente era lo que existía antes, incluso la misma física lo plantea antes del Big Bang. Si estábamos todos unidos, ¿cierto? Llega un momento en que
se expande, ocurre el Big Bang, y se crean los planetas, se crean, y se asocia un poco a esto el curso de milagros, porque se dice que antes estábamos todos unidos con Dios, eso es lo que plantea el curso de milagros, y de repente uno de nosotros decidió separarse de Dios, separarse de la fuente, y decir, ¿cómo será arreglármelas yo solo en este mundo? Y en esa separación, ¡pah!, se crea este universo, se crean los planetas. Entonces está muy, yo lo vinculo mucho a la teoría del Big Bang, de la física cuando moderna, o la física contemporánea. Y allí, cuando se crean los planetas, lo que sí yo no tenía conciencia era que al separarnos, nosotros, en miles de partículas, porque en el fondo estábamos todos en Dios, al final todos provenimos de una unidad. Por eso que estamos todos vinculados. Entonces, cuando yo pienso en ti, tú me llamas, cuando yo pienso en Iris, Iris también me está llamando. Si yo me siento mal y yo te envío energías positivas, puede ser que tú las captes si estamos en la misma sintonía, si estamos sintonizando la misma radio, como las ondas de radio en el fondo, o la misma frecuencia. Si estamos todos en la misma frecuencia, conectamos, ¡ping! Y eso hace que las cosas se vayan materializando. Entonces, al haber una separación, cuando tú te separas de algo, empiezan los polos. Los polos pueden ser positivo, negativo, bueno, malo, grande, chico. Y esa es la dualidad. Cielo, infierno. Claro, acá tiene que ser todo neutro. Todo, claro, pero Dios no creó la dualidad. Y Dios no creó el mal, tampoco. Dios es todo, es Dios. Si hubiera el mal, es como que Dios hubiera creado el mal. Entonces cuando Jesucristo dice, me voy, dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Te aseguro que no es Jesucristo, bueno, lo dice el curso de milagro, que lo dice el que está abajo de Jesucristo viéndolo, porque son los apóstoles quienes se sintieron abandonados. Porque al final, Dios o Jesucristo tuvo que vivir eso, pero no fue porque Dios lo haya abandonado, o porque Dios lo haya castigado, o porque, no, porque es una forma en que en ese tiempo, donde existía el concepto del sacrificio, el sacrificio del Cordero, el Cordero de Dios, para poder agradar a un Dios, que era un Dios castigador, por supuesto, un Dios al estilo de esa época, que obviamente era de otra época, era lógico que lo pensaran así. Entonces ahora cuando viene esta nueva forma de interpretar, y en el curso de Milagros varias partes del curso explican un poco lo que no se entendió en esa época, porque como somos todos uno, probablemente los apóstoles, que fueron o los 4 escritores del Nuevo Testamento, lo escriben desde su rol como observadores, como personas, porque, y este curso se entiende que fue Jesucristo quien se lo dicta a Helen Schucman, que es la psicóloga que recibe el dictado y que aclara muchas de las dudas que a uno le quedan con la historia bíblica tradicional, la que uno lee. La que uno lee. Entonces, por eso a mí me atrajo esto, porque me responde casi todas las dudas, porque bueno, yo estudié en un colegio de monjas, entonces con la Pamela ambas. teníamos una idea de la iglesia, a mí nada me hacía sentido, nada. No, el Dios castigador. Nada. Claro, Dios nos iba a hacer las cosas más terribles, de hecho nos castigaban, nos amenazaban con Dios. Claro, y hacíamos algo que no correspondía. Total. Dios, culpógenas, totalmente culpógenas. Culposas, claro. Yo me iba a ir al infierno a los 13 años. El día que nacimos nos íbamos a ir al infierno, ¿te imaginas? A los 2 días ya éramos Judas. Claro. Sí, tal cual. Era desde el miedo. Entonces, este curso lo que plantea es que el opuesto al amor es el miedo. Cuando uno dice el opuesto al amor,
es el Es odio, el odio, ¿cierto? no, es el miedo. Pero al final es el miedo, porque el miedo genera odio, genera angustia, genera Sí, rabia, dolor, 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 envidia, violencia, soledad, soledad, y el miedo y la culpa. autoinvalidación, falta de autoestima. La verdad que el miedo genera tantas cosas que uno no puede imaginar que sea Claro, tan así, ¿no? claro. Es increíble, es Y fíjate impresionante que lo que lo genera. más curioso de todo es que para que para que uno pueda manifestar, normalmente a mí me sorprende porque los milagros a veces, bueno, son cambios de percepción, pero a veces están, uno está tan sintonizada con el milagro que hasta se materializa algunas veces, se ve en la realidad, en la realidad que uno ve, en el fondo, en la realidad. Y probablemente es porque a mí me pasa y me he observado que cuando logro esa materialización es porque ya no siento ningún miedo. El miedo, incluso me río de ese miedo. Es como, porque cuando queda un poquito de miedo, tú haces la expiación, pero la haces con dudas, o la haces con miedo, igual te queda un poquito de miedo, y no la entregas totalmente, eso como que no, esa sintonía como que no logra afiatarse. Pero realmente cuando uno confía que esto no me va a pasar nada y confío y me alineo con el amor y no con el miedo, normalmente se da el milagro. Entonces, también es una forma de entrega total, que uno, obviamente con la práctica, uno va logrando. Por eso que estos 365 ejercicios son fundamentales, porque ayudan justamente a que uno siga esta práctica. Y la lección Sí. 1 y 2 hablan justamente de que nada de lo que vemos significa nada, es como una forma de empezar, y yo lo encuentro muy crudo, las primeras lecciones son... Perdón, pero la verdad es que yo desde que lo conocí a través de ti, la primera lección, las primeras son impactantes porque esto no existe, no existe esa mesa, no existe la puerta, no existe esto, es, hay que creer nomás, o sea, como tú explicabas, es practicar, practícalo, no lo comprendas, No, porque es incomprensible, o claro, sea, si uno lo intelectualiza, claro, pero exacto. si te entregas, Sí. si te entregas al ejercicio, te vas entregando a través del día el ejercicio y lo vas entregando, ya lo dejas ser, lo vas dejando ser, pero de que es raro, es raro. Sí. Como para empezar, digamos, un curso, una práctica, porque en el caso Sí. contigo tú me acompañaste y me enseñaste y todo, y me invitaste, y claro, y yo me metí de lleno, pero, pero con un lenguaje y con ejercicios y parte así, Claro. esto no está, no Esto no existe, significa nada. no Fíjate significa, que no dice que no está, dice no no, significa tiene nada. razón, eso no significa nada. Y ¿sabes por qué dice no significa nada? Porque nosotros lo que quiere explicar es que todo lo que nos pasa, nosotros le damos ese significado. Claro, Porque puede ser que yo, por ejemplo, veo algo que para mí es terrible, terrible, y es algo que me afecta, pero para Iris no significa nada. Porque entonces te das cuenta que cuando es algo tan relativo, lo relativo no es, y lo que obviamente lo que puede ser de una manera u otra tiene que ver con la dualidad. Entonces no es de Dios, no es nuestra esencia. Porque para mí puede ser bueno y para la Iris puede ser malo. Sí, yo otro significado que le doy a esa primera lección, nada de lo que veo en esta habitación es real, que lo hace con algo como físico, como decir esa silla no existe, esa mesa no existe, la pared no existe, es cuando vos estás en una situación como vos decís, Marce, que es tan terrible, no es lo que estás viendo, no es esa pelea, no es esa discusión, no es esa falta de dinero lo que te hace, o sea, lo que tenés dentro
sino que hay otra emocionalidad que no estás viendo, que es lo que yo te decía recién. Para mí ha sido como muy contundente ver cuántas veces la vida me puso distintas situaciones, pero que el único cometido era ver, Iris, estás en situación de carencia, Iris, estás en situación de no querer, de estar cerrada, encerrada, no querer ver las cosas de otra manera, fíjate vos, y te pasa en la casa, en el trabajo, con tus amigas, en el deporte que hagas, y vos decís, wow, qué bulla soy, pero es eso, no es eso que estoy viendo. Lo que veo no es lo que veo, me está mostrando algo mío. Entonces, hoy para mí es como más tipo observador, más verme, no es no decir nada, es porque uno va a seguir sintiendo emocionalidad y van a haber cosas que te molestan y que te embroman y que te dan vuelta, que te hacen dar ganas o también lo que tratamos de evitar de estas emociones, como tú decías, dolor y esas cosas, igual miedo, puede volver incluso el miedo. Exacto, totalmente, totalmente. Entonces, vos decís, ¿cuántas veces sentí esta sensación de que, la otra vez lo hablábamos con Marcela, el que yo comentaba del que a mí me duele el ciático, y en algunos libros de Louise Hay, que es el libro azul de Louise Hay, habla de las hipocresías, de que digamos, la situación, digamos, la emocionalidad asociada al nervio ciático es la hipocresía. Y también la zona en la que a mí me duele, porque el ciático es muy largo, a la zona en la que a mí me duele es la parte lumbar. Y entonces es la situación financiera. A ver, me lo está mostrando en los billetes que no tengo, en los impuestos carísimos, en el alquiler carísimo, y me lo está mostrando en el ciático. Me está mostrando de todas las maneras posibles la vida de que tengo tienes que perdonar y entregar. Y tengo que ver la abundancia o la carencia, como vos quieras. ¿Me entendés? Entonces, o el miedo a no tener un respaldo financiero, Entonces digo, por eso te decía, para mí es muy contundente esto de que lo que veo no es lo que veo, y sí, tiene razón. Cuando estoy viendo esa pelea, esa discusión, no sé, o eso lindo también, incluso lo que fuera, es porque algo adentro mío está haciendo el ruidito. Verdaderamente. Sí. Sí, eso es un poco el significado. Por eso que las cosas que uno ve con los ojos, cuando se dice que uno lo ve con los ojos físicos, se confunde, ¿cierto? Te confunde. Entonces, como uno no sabe por qué lo está viendo, en el caso tuyo, Iris, tú ya sabes en el fondo porque tú lo puedes interpretar. Pero cuando uno está recién partiendo en el curso, uno no sabe por qué, entonces uno pide ayuda. Y esto es lo que uno dice. Entonces, si estoy viendo esta pelea, y esta pelea no significa eso tan directo, no es una pelea, esto significa otra cosa. ¿Por qué lo estoy viendo? Como dices tú, ¿por qué lo estoy viendo yo? ¿Para qué? ¿Para qué lo estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender con esta pelea? ¿Qué es lo que tengo que aprender de ver a esta situación en mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que aprender o qué es lo que qué es lo que me dice de mí, lo que está sucediendo? Porque obviamente lo que me llama la atención, porque puede ser que pasen un montón de cosas afuera y que a mí me da lo mismo, por lo tanto eso tiene que ver con lo de otras personas, deben ser cosas de otras personas, pero a mí no me está afectando. Pero cuando uno se siente afectada, como yo les contaba una vez que una persona me pegó en la calle, y decía, ¿cómo yo me castigo? Yo me sentía que, yo estaba justo en ese proceso de que yo sentía que mi trabajo me castigaba al final, y estaba muy, y no sabía cómo salir de eso, porque lo sentía, hasta me pegó alguien en la calle porque era como una forma de castigarme. Entonces, digo, ¿cómo será que todo me dice que me castigo, pero no sé cómo salir de esto? Y la única forma de salir es pidiendo ayuda, porque uno no sabe hacerlo solo. Y eso es lo bonito también de este curso, de esta fórmula, que uno puede pedir ayuda, y uno sabe que no lo puede hacer solo. Aunque esta partícula se separó de Dios creyendo que podía hacer las cosas sola, no las podemos hacer sola. Reconocer que no podemos, que necesitamos ayuda divina, y a veces la ayuda no es lo que nosotros queremos
en la conciencia, es la ayuda que inconscientemente necesitamos, que a veces tampoco la sabemos ver, la vemos a lo mejor después, creemos que lo que nos llegó a lo mejor era algo que no era lo que queríamos, pero al final a la larga, por ejemplo, un despido, en el caso de mucha gente, había un momento en que tú tenías que salir de un lugar porque tenías que hacer otra cosa, porque ya se había agotado ese rol. Y probablemente uno no lo iba a hacer por voluntad propia. Entonces hay que hacerlo, el universo se encarga de hacerlo por ti, y en ese momento que pasa, uno está, pero se siente que es lo peor que le pasó, pero cuando uno le da vuelta y dice, esto era lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahora tengo más clara la película y puedo rearmar mi vida de otra manera. Y además con la ayuda del Espíritu Santo, de Dios, del universo, de los ángeles. En realidad la ayuda es que uno conecte, porque puede ser Yo que... conecto con todos ellos. ¿Ah? Claro, la primera todos Con ellos. Dios, con Dios, el Espíritu Santo, los ángeles y el universo. Claro. Pero siempre me encomiendo, eso sí, al Espíritu Santo. Sí. Porque para que se exprese a través de mí en pensamiento, palabra y obra, en beneficio de todos, es mi mantra. Poder hacer las cosas de manera justa en lo que trabajo y que me dé las ideas exactas o que me haga... Claro, callar. Me haga callar porque no son palabras de amor. Bueno, sí. Y eso justamente, Pame, cuando dice acá, nada irreal existe. ¿Por qué? Porque al final esta realidad que nosotros creamos es irreal, porque se puede cambiar, la podemos ver de otra manera. Claro. La estamos viendo porque nosotros decidimos verla mal, pero si la vemos con los ojos de Dios o con amor, la vamos a ver, ahí la vamos a ver en la realidad, como es realmente. Por eso que acá la frase ícono del curso con la que parte todo es nada irreal existe. Además que usa la negación el curso, siempre habla con nada irreal existe. Nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. Nada real puede ser amenazado, nada real, porque en eso radica la paz de Dios. Y en eso radica la paz de Dios. Entonces este curso es nuestro camino a la paz interior, al encontrarnos con esta parte nuestra que está vinculada y que está conectada con Dios a través del Espíritu Santo, de la mano de Jesús. Uno toma la mano, hay unas lecciones donde uno toma la mano de Jesús y es como, son muy, muy gratificantes, son como, simplemente te sientes que no estás solo. ¿Te está fallando la conexión, Marce, de repente? ¿Sí? Sí. Ah, ya, puede ser que tengo aquí es que estoy con el celular del internet, a ver si... Bueno, ahí me avisan si... Ahora está bien, pero... A veces se corta. Ajá. Se cortó, ajá. Bueno, y la idea era hoy día poder comentar un poquito, aparte de las lecciones que hemos visto, el capítulo 1. Bueno, vamos a partir una pequeña parte, solamente que tiene que ver con el significado de los milagros. Y bueno, como yo les comentaba, son 50 significados, pero justamente es como, a mí me sorprende porque el curso parte con aquellos significados más difíciles de entender y va intercalando algunos que son más fáciles de comprender. Por ejemplo, el primer principio dice, no hay grado de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas. Entonces uno dice... Marcelita, pero eso, por ejemplo, estoy tomando apunte porque yo soy Matea. Y yo estoy tomando el curso porque me voy a graduar. A graduar con usted, mi mentora. Ya. En este curso. Me van a agregar más. Claro. Entonces, como este curso estoy tomando apuntes y usted me va a entregar un certificado aprobado.
Ya. En julio del 2026, la Pamela va a tener acá un diploma. Un diploma. Claro. Aprobada en la primera parte de muchas partes y va a volver a repetir el curso. Claro. Me pones repitente y lo vuelvo a hacer. Mejor. Y Claro. repitente y repitente. Y yo lo hago por gusto. Pero lo que acabas de decir, no alcancé a tomar apunte. Entonces, Claro, no hay pero lo puedes, es el principio 1, que es no hay grado de dificultad en los milagros. ya. Y es difícil de entender porque uno dice, ¿cómo no es lo mismo resucitar a alguien, ¿cierto? Que en el sentir que estoy aliviada porque, por ejemplo, algo se me había perdido y ahora lo encontré, por ejemplo. Uno puede decir, ¿cómo los milagros no tienen grados de dificultad? ¿Cómo pueden haber milagros que son todos iguales y que no hay unos más importantes que otros? ¿Cierto? Eso dice. Eso dice. Qué complejo. Y es el número 1. ¿Te fijas Hay que 50. estamos leyendo el libro? Mira, lo que pasa es que, ¿qué es lo que quiere decir acá? Otra vez la dualidad. Cuando tú eres uno, no hay grados de dificultad, no hay cosas mejores que otras. No. Entonces, el milagro, si tú, y voy a poner un ejemplo, si a ti se te pierden las llaves de tu casa y además te diagnostican, no sé, de una enfermedad muy grave, la sensación que tienes cuando te dicen, cuando encuentras las llaves y cuando te dan la respuesta de la enfermedad, es una paz, ¿cierto? Es un alivio. ¿Ese alivio es más grande o es el mismo alivio? Si uno encuentra una llave, es el mismo. Porque uno lo siente. Claro. Porque no hay grado de dificultad en los milagros. Porque no hay dualidad. Qué porque buen no hay ejemplo. Qué buen ejemplo. Es complejo. Bueno, yo lo estuve leyendo y pensando, porque cuando leí esto, yo dije, hay que creerlo así. Sí, así. Hay que creerlo con los ojos cerrados porque no lo entiendo. Claro, porque uno después se da cuenta que, claro, no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la importancia de este significado? Que vuelve a recordar que nosotros somos uno. Entonces, que no podemos, y además a la larga nos lleva a no juzgar. ¿Por qué? Porque el otro está ahí para hacernos ver algo. No es que haya dualidad con el otro, somos todos uno, esta unión, esta unicidad. Por lo tanto, el hecho de que el milagro siga esa misma lógica es porque está dentro de en la sintonía de lo que plantea el curso. Entonces, y es lo que permite también darnos cuenta de lo difícil que tenemos que reaprender todo lo que ya habíamos aprendido. Con este curso nos obliga a ir hacia atrás y aprender de nuevo, o desaprender. La lección 2. La lección 2. Claro. ¿Cómo es la lección? Todo, ¿cómo es? Le he dado a todo el significado, le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Claro. Vos sabés que eso es una taza, porque ya lo aprendiste. Claro. Podría ser de otra forma y podría llamarse de otra manera. Claro. O para una persona que nunca ha visto una taza, sería lo mismo que yo te diera una lapicera, es lo mismo. Claro. Bueno, todo lo que, cuando vos, suponete, salís a la calle y vas entretenida con el teléfono y te pasa el auto por acá, y viene la adrenalina y me decía, ay, Dios, casi me llevó puesta. ¿Por qué te sube la adrenalina? Porque vos sabés que ante el hecho de tener que protegerte, ¡pum!, sube la adrenalina, porque es como algo ya aprendido, tenemos que reaprender todo. Claro. Volvemos a lo mismo, vas girando todo siempre alrededor de lo mismo, te está mostrando algo, porque eso que estás viendo no es eso, y ese significado que le has dado
no es tampoco el significado que le hemos dado, es otra cosa. Es muy impresionante, ¿no? Es muy Sí, bonito. entonces, y por eso que uno vuelve a lo mismo, entonces a mí me llama la atención porque todo tiene esta lógica, como que no tiene, eh, no tiene estos pequeños orificios o pequeños dudas que te hacen pensar otras teorías, podríamos llamarlo así, fue una teoría. Es como que está todo muy conectado. Entonces, ese es el primer significado de los milagros. Aquí hay 50. Por ejemplo, el número 2 dice, los milagros de por sí no importan. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda posible evaluación. Entonces, probablemente, los milagros en sí no importan. Acá lo que yo por lo menos interpreto es que aquí te dice, no juzgues, ni siquiera los milagros, porque los milagros siempre te van a Vienen dar, de Dios. vienen de Vienen Dios. de Dios. Es el origen. Lo que importa es de dónde vienen, de Dios. Claro. Es suficiente. Hay que creerlos. Hay que creerlos, no hay que cuestionarlos y hay que sentirlos, porque normalmente como vienen de Dios, no sé si ustedes alguna vez han sentido que Dios las abraza cuando están, yo por ejemplo en la última lección que dice, me quedaré quieto e iré a mi hogar, ¿cierto? Esa lección a mí siempre me ha dado la impresión de que yo me quedo quieta, subo a una nube y me abraza Dios. y me acurruca y me mece, así como guagua. Bueno. Entonces, esa sensación me da en mi imaginario. Entonces, no lo tengo que creer porque lo vivo, lo siento, que viene de la fuente. Ese es el milagro número 2. Perdón, el significado número 2. El principio. Por ejemplo, el significado número 3 dice, los milagros ocurren naturalmente como expresiones de amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que proviene del amor es un milagro. Que un poco ahí reitera obviamente que son naturales. Si nosotros estuviéramos siempre en modo amor, es decir, alguien nos dice cualquier lecera y uno dice, entiendo que lo que tú me estás diciendo es un pedido de amor, cuando alguien esté, ¿cierto? Nosotros uno que ya ha practicado harto el curso, uno interpreta que cuando alguien te ataca es porque te está pidiendo amor, o hay una cierta carencia de amor de alguna manera. Si uno viviera siempre en modo amor, todo lo que vería serían expresiones de amor y vería siempre al modo milagro. Y por eso que se dice que son naturales, porque forman parte de nuestro estado natural. Normal. Que nosotros nos hemos olvidado, que nosotros obviamente nos dejamos a veces llevar por el ego, por el miedo. Sí, o por ver lo que vemos con los ojos humanos y no con los ojos del alma. Entonces, obviamente ahí, y porque además actuamos desde nuestras creencias, que son creencias aprendidas, que están en base al miedo, o están en base a las creencias familiares. Bueno, el cuarto significado del milagro dice, los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Ese es el 5. Perdón, el 4, me equivoqué, el 4. Los milagros significan vida. Mira, Pame, este es el libro, pero tú puedes, de todas maneras, los 50 principios de los milagros están en internet, yo se los puedo compartir, se los puedo mandar. ¿Me los puedes mandar? ¿Sí? Para escucharte tranquila y no estar ahí anotando porque... Claro, no pasa nada, porque todo esto está, y yo se los puedo mandar incluso, no sé si Silvita había hecho unos tenía videos por separado, sí. Claro, los voy a buscar porque el que encontré estaba cortado. Entonces, bueno, pero... tenía 25 y 25. Había hecho dos archivos. Porque por último los puedes escuchar, Pame. Pero al escucharlo, escuchas el texto,
pero lo que yo quería era conversar con ustedes también lo Claro. lo que se entiende por eso, porque a veces Esa es el la idea. significado uno lo puede escuchar, pero a veces a uno no le hace tanto sentido hasta que lo podamos comentar. Hasta comentarlo y también compartirlo con otras opiniones, porque le va enriqueciendo el Por significado supuesto. por ejemplo, estos principios de los milagros. Claro. Por ejemplo, bueno, el 4 dice, los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Su voz aquí no veo muy bien porque tengo mala luz, pero dice, tu voz te guiará muy Te guiará concretamente, muy concretamente. te Se te dirá dirá todo todo lo que necesites lo que saber. necesitas. Sí. Entonces acá lo interesante es que es cuando aquí lo que queda claro es que el milagro tú lo percibes. Es que el milagro es la otra manera de ver, porque uno puede decidir ver con el ego o ver desde el miedo, y uno ve la situación como amenazante, o como esto no es lo que yo quería, no era mi expectativa, pero cuando llega esta visión del milagro, no solamente tú percibes esta paz o esta claridad, sino que además puedes sentir o puedes percibir que hay algo, una voz o algo que te dirige, que te dice lo que tienes que hacer. Es como una corazonada. Sé lo que tengo que hacer. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora sé que le tengo que dar importancia a esto. Ahora sé que no me debo preocupar de esto otro. Ahora sé que esto lo estaba viendo de manera errónea. Ahora sé que tengo que perdonar, porque además el curso del milagro le da una gran importancia al perdón, a perdonarnos a nosotros mismos por los errores o por las creencias erróneas que al final son las que guían muchas veces de nuestra vida en el día a día y en el consciente y nos hacen equivocar. Digamos que de pronto también, si vos estás, no sé, creo que a todos nos pasa, que tenemos que trabajar y estar con gente que a veces está todo muy lindo y a veces que no. Entonces, aprender a parar, y esto que dice, tu voz te guiará muy concretamente, se te dirá todo lo que necesites saber. Aprender a parar y decir, cállate, cerrá la boca, observa, encomendate, es un milagro que nos callemos, es un milagro que nos peleemos, es un milagro que no le sacudamos un bombazo a alguien, pero claro, pero digo, también aprender a escuchar eso que en esto que nos encomendamos al Espíritu Santo, que sea un milagro poder recibir la información esta podemos ver de otra manera, se te dirá todo lo que necesites saber. Yo digo que es muy importante aprender a callarse la boca, por ejemplo, a Claro, tiempo, porque por ahí te genera más problemas eso, hasta por una cuestión de enojo, de lo que sea, de que te irritas o te irritan, y entonces aprender a bajar el cambio, bueno, y es un milagro, la verdad, sería como que, bueno, tendríamos que callarnos y se nos va a decir, no porque nos callemos, pero se nos va a decir, bajemos un poquito la mano, bajemos el cambio, se nos va a decir lo que necesitamos saber. Y la situación va a seguir, capaz que va a seguir igual, pero la vamos a entender de otra manera. Ya vamos a poderlo. Y eso no deja de ser un milagro, porque también te da un poco de paz, que es lo que busca el curso de milagros, la paz. claro, exacto, el alivio. Y a veces cuando uno se da cuenta que está el milagro, porque uno lo único cuando a mí me ha pasado, digo, gracias, gracias, gracias por ver lo que antes no veía, gracias, gracias. Dan unas ganas de agradecer desde el corazón. Entonces Sí, también eso es una la forma también gratitud, la de, gratitud, de ver, o sea, de Totalmente. darse cuenta que el milagro ocurrió, en el fondo, en ese momento. Que porque obviamente, ¿para qué estamos con cosas? Nosotros no estamos todavía en que los milagros sean naturales, todavía no estamos en esa sintonía la mayor parte del tiempo. Pero Sí. para allá vamos, para allá vamos. Bueno, el número 5 dice, los milagros
son ¿Querés que hábitos. los lea yo, Marce? Bueno, vale, porque ¿Crees? me cuesta un poco Bueno, me leer. parece que no tenés buena luz. Sí, sí, El significado de los milagros, principio 5. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios. No deben controlarse conscientemente. Los milagros seleccionados conscientemente pueden proceder de un falso asesoramiento. exacto. ¿Por qué? ¿Qué es Porque eso? como nuestra mente está dividida, está entre lo bueno y lo malo, a veces nosotros conscientemente estamos en el ego, en la conciencia. Entonces, cuando se habla de falso asesoramiento, es que a veces nosotros, como lo hacemos voluntariamente porque está en el consciente, puede ser que lo hagamos de manera errónea, porque estamos en el fondo a lo mejor haciéndole caso a nuestras creencias erróneas, sin darnos cuenta. Entonces, por eso cuando se dice que son involuntarios, cuando tú en la mañana te lavas y te bañas y sin pensarlo siquiera, es como algo que tú haces, Sí. vuelve un poco la idea de que los milagros son naturales, si es que nosotros estamos obviamente en sintonía alineadas en el fondo con las energías y con las con la frecuencia de Dios, con la frecuencia. Y a mí me gusta hablar de frecuencia porque, ¿te acuerdas cuando uno sintoniza una frecuencia en la radio? En la radio. Entonces a veces uno puede sintonizar una frecuencia que no es que no coincide con la que uno está buscando, entonces no encuentras nunca la radio que andas buscando. Sí, sí. Entonces me gusta hablar de la frecuencia de Dios y estar siempre en la frecuencia de Dios. O estar en sintonía, como se llama un poco habla el mismo lenguaje. El principio 6 o el significado 6. Los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal. Claro, es porque ya no estamos en nuestro ser, en el ser que compartimos con Dios, sino que ya estamos en el ego o estamos en este falso asesoramiento, en el fondo. Por eso que vuelve un poco a repetir el tema de son naturales. El número 7. El 7 dice, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. Claro, es tomar conciencia de que no somos un cuerpo. También es un tema difícil de entender en el caso del curso de milagros, ¿cierto? Que no somos lo que creemos ser, no somos mujer, no somos hombre, porque somos espíritu en el fondo, nuestro ser es lo que está conectado con Dios, que lo que es real. Todo lo demás forma parte de un envase nomás. Claro. Exacto. Pero lo podríamos desarrollar un poquito porque Los milagros, que es necesaria una purificación. Sí, ¿a qué se refiere purificación? Se refiere a tomar conciencia, a ver, a decir... Porque en el fondo está diciendo, no todos en el fondo tienen... Todos tienen derecho a los milagros, pero... Sí, ¿todos tienen? Todo el mundo tiene derecho a los milagros. ¿Ya? Pero antes es necesaria una purificación. ¿Qué es? Ir a la mente recta. Claro. Porque ¿y la persona que no va a la purificación no tiene derecho a los milagros? Tiene derecho, pero no los ve. Claro. No los percibe. No ve de otra manera. No veo de otra manera. Okay. No ve de otra manera. Porque estás en el ego. Claro. Yo no los veo nunca. No es que se le niegue, sino que no lo ve. ¿Cómo? No es que se le niegue. No es que se le niegue. No los ves. No los ve. No los ve porque está... No lo ve de otra manera. No lo puede ver de otra manera, porque no está purificada. Está tapado así de ego. Estamos viendo... La palabra purificación quizá... Okay. Claro, la palabra purificación tiene como una connotación muy religiosa, como el pecado, ¿cierto? O sea, purificarme de los pecados. Pero acá lo que tiene que ver, más que purificación, es como tomar conciencia, es decir, yo sé que, o lograr ver que
estoy viendo las cosas desde el ego. Por ejemplo, para eso uno tiene que tomar conciencia, tiene que saber que está viendo las cosas desde el ego. Si uno no lo sabe o nunca lo ha A pensado, veces nadie se lo ha dicho, ¿ah? A veces es difícil darse cuenta. Entonces, si no te das cuenta, Sí. no haces tampoco la purificación. No. Por eso Pero te digo, yo no los veo, y la si vos te atención pones a pensar, cuando vos te levantás en la mañana, como dijiste vos, salgo, me baño, me lavo los dientes, lo doy por hecho, ni lo pienso. no lo pienso, no lo agradezco. Fíjate vos que tampoco agradeces, yo personalmente no agradeces. Por ahí salís a la calle y salís con el teléfono así en la mano y te pasa el auto, ¡pum! Y vos decís, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo? Estoy viviendo automáticamente. Entonces, eso sería lo que significa necesitar una purificación, ser consciente en el minuto a minuto de lo que estoy haciendo. Claro. Digamos, como decías vos recién, Marce, ¿cómo es? Alineado. Alinearte con la energía divina todo el tiempo, para Claro. poder ir tirando sistemáticamente con un grado mayor de conciencia cada vez que va pasando el día, los días, la semana, es ir tomando conciencia. Claro. Sería eso. Y el milagro sería el poder levantarme, el poder asearme, el poder tomar un desayuno, el poder vivir en un lugar calefaccionado con aire acondicionado, si hace calor. Eso es afortunado, uno agradecido de Y eso. no, claro, y no te das cuenta porque vivís en modo automático. Claro, Un robot. o a veces hay personas que están en un nivel a lo mejor de carencia o a lo mejor de necesidad tan básica que tampoco eh, puede ponerse en esa sintonía, pero siempre está, Pame, esa posibilidad. Lo que pasa es que como nosotros tenemos libre albedrío, nosotros podemos decidir verlo o no verlo. Está dentro de nuestro libre albedrío. No sé, ¿yo me fui o me estoy cortando yo o no? No, La señora. no, está bien, está bien, está bien. ¿Está bien? Entonces, esta idea de la purificación no es que si alguien no se da cuenta, porque también este camino siempre te dice, necesitamos una dosis de buena voluntad. Entonces, la buena voluntad es, si uno, bueno, obviamente si uno sabe y cree en Dios, porque quizá las personas que no creen en Dios les es más difícil, Y no probablemente. sé si es Dios, es la fuente, es lo divino, de O es donde la fuente, provenimos. claro. Por ejemplo, los ateos, o se llaman los materialistas, ¿cierto? Los que creen más bien en la materia. Yo creo que los ateos, hasta el momento en que ellos se enfrentan a lo mejor a situaciones extremas en la vida, que también se los da, la vida te ofrece muchas oportunidades para purificarte. Entonces, uno tiene a acceder a esta purificación o a esta toma de conciencia. Lo que pasa es que uno, con el libre albedrío, uno debería tomarla, pero a veces uno no la toma por un tema de la pequeña dosis de buena voluntad. Por ejemplo, yo tenía un tío que era ateo, alemán, suizo, de Segunda Guerra Mundial, no creía en nada. ¿Ya? Y llega el momento en que se enferma, tiene los días obviamente contados, va a fallecer, y él empieza a angustiarse, porque va a desaparecer, porque no cree en la otra vida, no cree en Dios, nunca creyó. Un trascender, No, no nada. empezó en una crisis antes de Existencial. fallecer, Existencial. existencial, Claro. porque ¿para qué estoy aquí? Si voy a vivir aquí, me voy, ¿para qué existo? ¿Qué sentido tiene la vida? Ahora me voy a morir ¿y qué pasó? ¿Y qué quedó de mí? Claro, nada. ¿Qué quedó de mí? A mí me sorprendió mucho eso. Y él le dijo a su esposa, que es hermana de mi mamá, le dijo, yo no creo que haya vida después de la muerte, pero si la hay, yo te voy a venir a visitar. O sea, empezó a abrirse. Te voy a venir a visitar como te voy a dar una señal. Para que tú sepas que yo
y se fue con esa duda, pero más bien con esa esperanza. Él tomó llegó un momento en que la vida le puso esa prueba, Claro. y él pudo conectarse. Y lo más curioso es que al año después, cuando se cumplió un año ya de su fallecimiento, estaba mi tía, ellos tenían catitas, ambos les encantaban las catitas, que son, y tenían en su patio, tenían hartas catitas. Y mi tía vivía en un departamento en el piso 10, ponte tú, con su hija. Y de repente un día, justo cuando se cumplía el aniversario de mi tío, se le asoma a la ventana una catita que nos sube al piso 10. Ninguna catita vuela al piso 10. No tiene eso. No tiene esa posibilidad. Y la catita se va, se pone en su mano y ella supo que era su marido. Pues ya había fallecido, obviamente. Ella supo que era él. Te vine a avisar. Ella le dio a eso que vio el significado que quería Ella dar. le dio a eso que vio el significado y ella le dio paz, porque ella también era una pena que ella vivió la angustia que vivió él de alguna manera en esa. De todas maneras, no hay que acordarse que en el curso de milagros la muerte no existe. Claro, Como claro, decías porque vos, la muerte trascendés, no existe porque está asociada a este mundo. claro, es irreal. un cambio de estado, simplemente, seguís. Claro, porque Pero la muerte no existe. Porque uno no es Claro. este cuerpo, entonces uno es lo que Tampoco, está dentro, tampoco, y claro. lo que muere es el cuerpo. Exacto. La muerte es del Sí. cuerpo. Como dice Marta Salvat, es el buzo, el traje de buzo. Claro. Nos sacamos ese traje de buzo porque ya está, expiró ese traje de buzo, el interior sigue estando, trasciende. Claro. Sí, Y sí. probablemente, a lo mejor, este tío, que era suizo y que era muy ateo, él tenía, curiosamente, una conexión con los otros desde la igualdad. Es súper curioso. Probablemente en su materialismo, él veía a los otros como sus iguales. No los veía, porque obviamente en esta sociedad, nosotros que venimos más bien de la colonización española, tenemos más bien las jerarquías, ¿cierto? Está el rey, pero él como venía más bien del mundo alemán, en donde todos son trabajadores y hay una concepción donde te dignifica mucho el trabajo. Y su vivencia en la guerra mundial también le puede haber entregado esa sensación de igualdad. También, claro. Entonces hay ciertos, por eso que uno no podría juzgar. Y por eso que todos tenemos derecho a los milagros. Y quizá la purificación de él no es una purificación a esta manera, es una purificación dentro del materialismo. ¿Quién sabe? Hay muchas formas de interpretar cosas que uno ni siquiera sabe, pero yo creo que todos al final tenemos la posibilidad de aprender algo. Sí. Siempre se te da la posibilidad de aprender, aunque estés ahí en ese borde, como vos decías. Justo él llegó a ese punto donde empezó a tener crisis existencial o crisis de lo que él pensaba, creía, y yo creo que después no hay nada, pero yo te voy a venir a visitar. O sea, estaba en esa dualidad, si se quiere, creyendo una cosa y otra. Entonces realmente es como, wow, ¿no? Siempre tenés una posibilidad más de aprender. Porque probablemente dentro de su ser estaba esa Sí. certeza, que estaba un poco tapada por el materialismo, pero la certeza está, claro, porque todos somos parte de Dios, todos somos. Sí. Y por eso mismo no podemos juzgarlo. Claro. Por eso mismo, porque no estamos juzgando a nosotros mismos. Claro, tal cual. Claro. Chicas, miren, llegamos al 10 y yo después me comprometo a enviarles y obviamente los repasamos para que la próxima encuentro podamos ver las dudas que ustedes tengan de algunos, para poder ir avanzando después por el capítulo 2 y así no nos quedemos para siempre en un capítulo. Sí, porque como es un poco lento, es largo el tema. Entonces, llegamos al 10. Mira, por ejemplo, acá. Bueno, ¿querés que te lea el 8? ¿Cierto? ¿Cómo? En el 9. En el 8. El 8 es los milagros curan porque suplen una falta. Los sobran aquellos que temporalmente tienen más,
para aquellos que temporalmente tienen menos. Claro, acá además habla del tiempo, que el tiempo es Sí. es un recurso que tiene esta dimensión para que nosotros vayamos avanzando. Entonces siempre van a haber algunos que van a estar más avanzados en el tiempo que otros. Entonces por eso que dice, los obran a los que tienen temporalmente o están más conectados o están en el fondo más en sintonía. Sí. Para los que están esto tiene que ver también con la ayuda, con que todos vinimos a ayudarnos a avanzar. Entonces todos caminamos para llegar en el fondo a la fuente. Me gustó este principio, me gustó. El El 9 9 dice, los milagros son una especie de intercambio. Como toda expresión de amor, que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa, dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da como al que recibe. claro, esto se refiere al dar Y y recibir. recibir el mismo, ¿cierto? Que lo que pasa es que las leyes físicas, por eso que invierte las leyes físicas, porque en esta dimensión, cuando tú das, es cuando tú das, en el fondo, y hacemos una matemática, el otro tiene que perder. Cuando mantenemos el equilibrio en una igualdad, si tú agregas más acá, Sí. entonces el dar, se entiende en este mundo que si yo te doy 10 pesos, yo estoy perdiendo 10 pesos, ¿cierto? Si yo te doy una silla, yo estoy perdiendo esa silla. Ese es el concepto de las leyes de esta dimensión. Pero en el fondo, ¿qué pasa? Que si yo te doy una silla, yo no estoy perdiendo una silla. Yo estoy, en el fondo, probablemente estoy recibiendo un espejo, que no lo sé, porque en el concepto del milagro, el dar y recibir es lo mismo. Y ahí también tiene que ver el tiempo, porque puede ser que yo te estoy dando la silla ahora y yo recibo el espejo en un año más, pero es lo mismo. Es como, pero probablemente no se da en el tiempo cronológico de esta dimensión, Claro. sino que se da por la energía que tiene en el fondo el dar. Incluso cuando uno da, por ejemplo, a alguien y ese alguien sonríe, esa sonrisa a veces es una alegría mucho más grande que lo que estás dando. Que lo que materialmente das. Sí. Por eso acá dice, brindan más amor tanto al que da como al que recibe. Exacto. Porque en esta conexión, si alguien, por ejemplo, cuando uno da un regalo a alguien por el cumpleaños y esa persona era justo lo que yo quería, ¿cómo se siente uno? Uy, uno se siente llena, ¿cierto? Plena, porque le di la felicidad al otro. Porque al sentirse el otro feliz, yo también. Es cuando, me acuerdo que a mí me dio mucho sentido cuando conocí a mi marido, que él me decía, no, yo soy feliz y tú eres feliz. A mí jamás me habían dicho eso, jamás. Nadie me había dicho. Así que, yo soy feliz y tú eres, o sea, yo soy feliz y tú eres feliz. Eso me lo dijo, entonces ahí tú te das cuenta que hay como una claridad de lo que es el concepto amor al final. O sea, yo no voy a ser feliz si tú eres infeliz. En cambio, a veces cuando cuando tú dices, vamos, estos narcisos, los narcisos son felices y da lo mismo que la otra sea infeliz, ¿cierto? Porque el narciso quiere él ser feliz, ¿sí? No, que yo tengo la costumbre, y la he tenido siempre, sobre todo ahora que estoy trabajando, de decir buenos días a quien se me cruce. Le digo buenos días. Y sobre todo a sobre todo las personas que son invisibles a nosotros, que son las personas que hacen el aseo, que están en el metro aseando, o en las calles. Y buenos días, pero ahora como están con estos cositos, es difícil que te escuche, así que yo me acerco y digo buenos días porque a mí me produce alegría. Mira, Esa es una sensación tan exquisita, y
en el metro me hago amigos, que nos vamos juntos en la mañana, me voy tan temprano, que son maestros de la construcción y vamos conversando, y no, tuve mucho trabajo, todo lo... es tan cierto, tan cierto esta entrega y cómo uno es feliz entregando. Claro, sí. Es dar y recibir, ahí estamos practicando. Ahí tú estás practicando, Sí. Y esa práctica, Pame, es infinitamente igual o más, no, yo creo que igual de valiosa que estar repitiendo en el fondo las lecciones. Porque estás haciendo las lecciones, las estás haciendo carne al final. Las estás llevando a la vida diaria, claro. Y eso quiere decir que tú estás en sintonía cada vez más, y en esos momentos sobre todo estás más alineada. Y probablemente por eso sientes también ese corazón lleno que uno siente como el corazón claro. de amor. Sí. Bueno, y el número 10 es cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito. Sí, fíjate que a mí este principio, ¿sabes? A mí me chocaba mucho porque yo decía, ¿no es esto lo que hizo Jesús? Jesús era una... Y en el fondo, a mí esto me tuve que pensarlo, o sea, leer varias veces y también leer otras interpretaciones que hacían otras personas, porque acá también, en el fondo, lo que más que hacer un espectáculo, lo que quería presentar Jesús era el poder de Dios, ¿cierto? O el poder de la mente, o el poder de que podemos, en el fondo, ayudarnos todos a estar mejor. Entonces, cuando dice los milagros no son para hacer espectáculos, tiene que ver con que en uno mismo, cuando uno dice voy a etiquetar un milagro, ¿te acuerdas? Porque uno podría decir voy a lo hecho en el cielo, ¿te acuerdas de etiquetar un milagro? Si tú lo cuentas como desde la magia o desde algo que está desalineado con Dios, no va a surtir el efecto de atraer a las personas o de que les llame la atención, porque lo van a tomar como un espectáculo, lo van a juzgar como un espectáculo, como lo que hice yo. Yo juzgaba que lo que hacía Jesús era un espectáculo, cuando Jesús lo que hacía era simplemente obrar desde el amor, desde poder transmitirle a todos que existe Dios, que existe el amor de Dios, y era una forma de transmitir amor. Entonces yo, desde mi creencia errónea, dije, pero esta descripción es justamente volver un poco a olvidarme del principio 1, que dice los milagros no tienen grados de dificultad. El milagro de Jesús no es más grande que el milagro que uno siente cuando se le ilumina la ampolleta, por ejemplo, porque se da cuenta que había que mirar de otra manera. Entonces, este principio es difícil de entender en el sentido de que uno tiene que lograr, a veces uno dice, ¿cómo me doy cuenta si es un milagro o no? Cuando uno siente paz y cuando uno siente gratitud. Cuando uno siente una emoción egoica, es decir, oye, yo soy capo, oye, me pasé, estoy haciendo esto. Ahí, en el fondo, lo estoy mirando desde una mirada más bien egoica, que se sintoniza más como un espectáculo, como algo que lo uso para atraer gente de manera material dentro de este mundo. Entonces, ahí obviamente cuando eso sucede, el efecto que tiene es mínimo o nada, porque realmente el milagro se expande o se extiende en esta frecuencia cuando nace del amor, cuando viene de la fuente, cuando uno no lo hace por espectáculo, cuando uno conscientemente uno no lo hace o no lo cuenta o no lo etiqueta para dar cuenta de alguna magia. Sobre todo porque la magia es algo que simula
simula una situación sobrenatural, ¿cierto? O algo que no está acostumbrado. En cambio, el milagro es cuando surge el amor y tú lo transmites, el otro lo siente igual. No sé si te ha pasado, cuando uno cuenta un milagro y la otra persona vibra como en la misma sensación de sorpresa. A mí me pasa con los tuyos. Sí. Entonces, y a mí también me pasa con los tuyos, cuando tú me has contado algunos que te han pasado a ti, o que uno los ha podido reconocer, porque a veces uno no está tan ocupado que no los ve, No los ve. no los reconoce. Entonces, para mí este es uno de los más difíciles de poder interpretar, porque el tiro se me vino a la mente que Jesús hacía milagros por espectáculo. A mí eso me costó procesarlo. No sé si a usted le da ese sentido. Sí, totalmente. Claro. Sí, pero tu explicación lo aclara. Muy bien. Sí. Bueno, chicas, miren, entonces vamos a seguir con las lecciones. La idea es que todos los miércoles a esta hora nos podamos reunir, vamos viendo el libro, yo voy a ir tomando algunas cosas. La idea es que los 50 principios de los milagros, obviamente no los vamos a retomar en la próxima clase, sino que vamos a avanzar, yo creo que dentro del mismo capítulo 1, para ver algunos conceptos, y les voy a enviar entonces esta información para que la podamos repasar dentro de la semana, a ver si encuentro videos también que nos puedan apoyar en esto, ¿vale? Porque así ahí vamos reforzando en el fondo estas Marce, ideas. pero ¿cuál es el formato? Porque tú lo que estás mandando son las lecciones por escrito. Claro, yo mando las lecciones y en la ayuda de las grabaciones de las lecciones, que es como una ayuda, ¿Ya? que graba Silvia, que grabó Silvia, Ya. que Ya. es de un libro, ella está leyendo. Ya, lo que pasa es que la Parece grabación de es Ken una... Wapnick, ¿cierto, Iris? ¿Cómo? Perdón. Las lecciones de la Silvia son de Ken Wapnick, parece. Sí, y estaba, ¿sabes qué? Estaba un poco distraída porque estoy buscando. Yo no sé si no tengo tu teléfono, porque ahí yo lo encontré, los principios de los milagros, que son dos YouTube principios. Ay, mándamelos al grupo, mándalos al grupo. A ver, es el 14 de enero, lo encontré recién, ahí te Ya. digo, espérate. 14 de enero, el 14 de enero, ok, acá está. Pero dice, me está buscando, pero lo puedes poner en el curso, se llama Un Curso de Milagros Julio 2025. No, sí, lo que no sé si yo puedo pasar ahí a ese, yo estoy habilitada para pasar. Sí, puedes hablar. A ver. ¿Sí? No está bloqueado para compartir. Ah, bueno, a ver, ya lo paso, a ver si ese te sirve y a lo mejor vos reforzás con otro. Porque lo había encontrado recién y no lo pasé porque digo, no sé si, acá está, 50 principios de los milagros, parte 1 y parte 2. A Perfecto. ver, lo paso al grupo Julio CDM, julio 2025. Y julio 2026. Ahí está, ahí lo pasé. Sí. Y Pame, mira, el formato es justamente eso. Yo comparto por el grupo las lecciones y una vez a la semana nos reunimos para comentar las lecciones, las dudas, y yo además voy a ir avanzando cronológicamente para poder completar en el año el libro. Ya. La lectura, el texto, decís vos. Entonces no van los ejercicios. No, sí. Los ejercicios van, ¿te fijaste que los comentamos ahora, el 1 y el 2? Juntos. ¿Te fijaste que uno por día? Sí. Pero estos uno por día. Yo los voy las lecciones las voy mandando una por día, y si tienes dudas, tú igual me puedes escribir y yo te puedo responder directamente, no hay problema, Pame. Si no entiendes una lección, o si la lección te hace ruido, igual tú me puedes escribir o escribir al grupo para que todas podamos a lo mejor escuchar tus dudas y yo misma le respondo a todas. Súper bien. Eso lo podemos compartir en el día a día. Pero la idea es un poco también ir avanzando en los intereses y en
y es como también un aprendizaje propio. Mira, Pame, lo que te dice la Marce es esto. Este es el libro, esto que ves acá son las lecciones. Y lo Sí. que la Marce quiere que leamos es esta parte, esto de acá, que es el texto, que ahí empezaba con los principios de los milagros, ¿me entendés? Y ella lo que quiere es que hagamos esta parte, que me parece genial, leer el libro, porque viste que te lo dice. Está bueno hacer los ejercicios, pero es bueno acompañarlo con el texto, con la parte esa de acá. Claro, es que ese Esta lado parte, esta de acá. era si íbamos a hacer ambas, porque como son 365 ejercicios también, por eso me confundí. Claro, Claro. no, está bien, pero es las lecciones, las de los ejercicios que le decimos nosotros, lecciones, son 365, una por día. Y acá, yo no sé si no podés hacer un capítulo por día porque es tedioso. No, Es tedioso, es pesado. Claro. Por ejemplo, mirá, yo acá estaba mirando que una cosa muy bonita que viene después del principio de los milagros, porque yo lo tengo subrayado y toda esa historia en esta primera parte, no sé en qué momento lo he hecho, no me acuerdo de nada, te deja claro, lo he leído, o sea, lo he subrayado y todo, no me acuerdo de nada. Suele pasar. Mirá vos, fíjate vos, cómo por eso yo siempre digo que hay que tener una continuidad de esto. El Claro. punto 2 es la revelación, el tiempo y los milagros. La revelación, el tiempo y los milagros. Mm. Es harto para Mirá analizar. que es cortito, che, porque tiene menos de una carilla entera acá. Ponele que sea una hojita. Es Claro. durísimo leerlo. Sí, porque lleva mucho tiempo, o sea, lleva. Mirá claro, acá. y la idea mía, más que leerlo, es justamente tomar algunas frases porque leerlo completo tampoco vamos a poder hacerlo, pero sí ir avanzando, por ejemplo, lo que tú dices, la próxima semana, pero yo prefiero que en la semana basarnos, o sea, en los encuentros semanales, ir avanzando con el libro y también en el fondo comentar más bien los ejercicios, porque los ejercicios la idea es hacerlo día a día. En el día, Yo día no a sé, día. los ejercicios, a esto que tú me mandabas, esos ya no los tengo, pues entonces yo pensé que iba a hacer los ejercicios también. No, pues los ejercicios yo los he mandado todos los días en el grupo, el 1 y el 2. Lo que hay que hacer cada día, eso cada una hora, cada... Claro, lo que pasa es que Vas a mandar 7. si te fijas, primero mandé, dice libro de ejercicio, introducción, ¿cierto? Y después dice introducción al libro de ejercicios, que es un video, que todo esto lo envié el día 1, ayer lo mandé el 1 de julio. ¿Lo recibiste, Pamela? ¿Sí? No. ¿No? ¿Está en el grupo? ¿Está en el grupo? ¿Está en el grupo, Pamela? Entonces no lo vi bien. Después dice primera bueno, parte, puede ser. dice lección 1, y aquí está la lección 1. ¿Te fijas? Y está transcrita la lección 1. Lo que pasa es que yo antes lo enviaba con el formato de la asociación ASIM, ¿cierto? La que publica el curso de milagros, pero acá está como texto y después hay un video que dice lección 1, y es un video de Silvia, donde ella hace una interpretación de la lección 1 a través de lo que escribe. Ah, lo encontré. Claro, Perdón, ¿cuál es tu número de teléfono? el mío, el de la Pame. ¿Ah? ¿El mío o el de la Pamela? El de la PAME. El de la Pame es... ¿En qué termina al menos? Dale tú tu número, Pame, ¿con qué termina? Más 569 59 83 11 95. Ah, 11.95, sí, PAM. Ajá. Acá está. Sí, ¿Cierto? sí, sí. Entonces, Pame, no es el formato antiguo, este es el formato nuevo, que es el que usa Silvia en el fondo. Estoy usando el mismo de ella, que está escrito el texto y después del texto viene un video.
Ya, Y el ok. video es la lección 1. Sí, lo que pasa es que lo que yo lo leí, porque eso podía hacer, pero lo que no vi fue los videos que Lo eso no seguiste. podía hacer. Claro, Claro. no has seguido. No hice ese porque para eso tendría que usar audífonos en el trabajo, Claro. entonces no Ujú. veía el video, estaba en la lectura. Pero Puede mañana ser la lectura o el video. pero mi Igual, jefe se fue a frutillar, así que ahora estoy de jefa de mi jefa de jefe. claro. Entonces, lo voy a escuchar bien con atención. Claro, y entonces ahora ponte tú, como mañana es 3 de julio, Ujú. ahora envío va a decir lección del 3 de julio, el texto, que es largo, y el video. Ya. Entonces, a mí, por ejemplo, me sirve más el video, porque yo ando con audífonos y voy para allá y me muevo ya, y ando con los platos, ya, ya, y hago las cosas del aseo mientras escucho. Entonces, pero puede ser una de las dos, la que te acomode más. Y efectivamente, lo que invita a las lecciones es a practicarlas, hacerlas con conciencia, y efectivamente, como lo estás haciendo ya, si puedes, esto de acercarte a las personas o incluso eh, compartirlo, escribirlo, como tú quieras, todo eso ayuda. Así es Ujú. que Así que esa es un poco la metodología. La idea de las lecciones, como son día a día, y tenemos el grupo compartido, yo las voy a compartir todos los días, y si obviamente hay alguna lección que tú consideras que no se entiende, o que o que a lo mejor no sabes cómo hacerla, tú me escribes por interno, o si quieres, mandas al grupo, Al grupo, porque así bueno, para que todos, dice claro, dirección, compras cámara de senadores, pero no sale tu nombre. No, yo soy Iris. No sé por Iris. qué, Pamela, estoy con este logo de la Con la cámara. No cámara sé, de senadores. nada que ver. No oye, sé tú por estás qué en la me he Cámara de conectado Senadores, con también este bit. elegante. Iris, un gusto. Igualmente, Pamela, un placer. Ha Qué sido muy bueno, lindo qué bueno. compartir. Sí, Igual, muchas gracias a las dos. acompañarnos en este camino Así es, precioso, precioso, y nuestro primer día que hay que celebrarlo exacto, y hacerlo un milagro. Así que muchas exacto. gracias a todas, a las dos. Gracias, chicas. Iris. Bendecido Muchas gracias. miércoles, bendecida noche, También. que Igualmente, puedas que estén bien. descansar. Gracias por todo. Dulces sueños y un gusto Igualmente, conocerte, Iris. Gracias, Marcela, igualmente. Muchas gracias. por ser Muchas Gracias, gracias. Marcelita. Muchas Hermosa gracias tu por la clase. oportunidad. Gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias por todo, gracias. Marcelita. Gracias. Igual. Que estés Chao. bien. Que estén Adiós. bien. Chau, Que chau. descansen. Igualmente. Gracias.